sublime gracia del Señor. Continuamos con nuestra serie de lecciones sobre el instintivo bautista, que no es otra cosa que lo que la Biblia enseña respecto a los asuntos de la iglesia, la eclesiología bautista. Que hemos visto lo que los bautistas a través de la palabra entendemos que es la iglesia y lo que los bautistas entendemos a través de la palabra que es el gobierno de la iglesia. Y la semana pasada decíamos que ¿quién gobierna la iglesia? El pastor, el apóstol, los hermanos. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Por qué? Porque Él fue el que la compró con su sangre, porque Él es el que la cuida, porque Él la preserva, porque Él es el que la sustenta, porque Él es quien le da el alimento espiritual. Y eso, pues le da a Él el derecho exclusivo de legislar la iglesia. ¿Quién legisla la iglesia? ¿El pastor, el apóstol, la asamblea? No, la iglesia la legisla Cristo. ¿Dónde está la legislación de Cristo para la iglesia? Aquí en este librito que se llama Las Sagradas Escrituras. O sea que fuera del consejo de Dios no hay ley para la iglesia. Ninguna autoridad humana, secular, gubernamental tiene derecho a gobernar la iglesia. Porque la iglesia, si bien Dios nos ordena a nosotros a sujetarnos a las autoridades terrenales, en el sentido espiritual, que es lo que gobierna la iglesia no se sujeta a nadie, exclusivamente, solamente a la palabra de Dios. De ninguna autoridad tiene derecho de venir y decir cómo debe hacerse el culto, cuándo debe hacerse, en qué horario, si se puede o no se puede. No, eso le compete única y exclusivamente a Cristo. Y en la historia hemos visto eso, cómo los cristianos primigenios o los primitivos de la iglesia del primer siglo fueron perseguidos por no someterse a las autoridades, no en temas civiles. ¿Sí? La iglesia no es una guerrilla que va a salir a la calle a tomar el poder, no somos rebeldes, no somos revolucionarios. ¿Sí? Nosotros no vamos a ir a cerrar el puente, ni a hacer huelga, ni protesta, ni salir a la calle a tirar papas bombas, ni nada por el estilo. No. Pero los creyentes del primer siglo eran encerrados en la cárcel no por ser sediciosos o rebeldes, eran encerrados porque no comprometían sus convicciones cristianas por obedecer al gobierno. Yo le decía, no prediquen en el nombre de Cristo. Y ellos decían, no, debemos honrar a Dios antes que a los hombres. Tenían que reunirse a escondidas, congregarse porque eran perseguidos en cuevas. Entonces, ninguna institución tiene el derecho de legislar la iglesia, solo Cristo. Y en el principio, pues, como Cristo se fue, Él autorizó o le dio autoridad a unos hombres a quienes había llamado apóstoles para gobernar la iglesia universal. Y Él la legisló a través de ellos, porque ellos fueron quienes recibieron la revelación del Nuevo Testamento. Entonces nosotros tenemos la legislación de Cristo a través de los apóstoles, por eso somos una iglesia apostólica. Y la Biblia dice en el libro de Hechos que los creyentes perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. Creo que es el ventilador cuando se mueve. En la doctrina de los apóstoles, porque los apóstoles recibieron esa revelación del Espíritu Santo, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Pero una vez los apóstoles se van, ¿qué nos queda a nosotros? Pues la doctrina que ellos escribieron inspirados por el Espíritu Santo, las Sagradas Escrituras. Entonces cuando nos sometemos a la Biblia, nos estamos sometiendo a los apóstoles y por ende nos sometemos a Cristo, que es la cabeza, y obviamente nos sometemos a Dios.
Ahora vemos la importancia de obedecer la Escritura. ¿Sí? Alguien puede decir, no, pero es que lo que pasa es que, bueno, hay, sobre todo en el gobierno, en el liderazgo de la mujer, ¿no? Surgen estas cuestiones. No, pero es que cuando Pablo escribió eso, es que hay textos en la Biblia que dicen, esto lo digo yo, no el Señor. Entonces, cuando él habla de que no permito a la mujer enseñar ejercer dominio sobre el hombre, eso eran cosas de él. Hay una mala interpretación allí, porque cuando Pablo dice, esto digo yo y no el Señor, no está queriendo decir que es que Cristo dijo una cosa y él está diciendo otra. ¿Sí? Que hay una contradicción. No, lo que le está diciendo es, yo les estoy trayendo un mandamiento del cual Cristo no habló antes. ¿Sí? Pero no quiere decir que vayan en direcciones opuestas. ¿Sí? Les estoy enseñando algo que se deriva de las enseñanzas de Cristo, pero que Él no habló explícitamente. Pero no quiere decir que Él dijo una cosa y que Jesús está diciendo otra, entonces están contradiciéndose, no. Es que Pablo era machista, eso es negar la inspiración de la Escritura, porque la Biblia dice que el apóstol Pedro nos dice que las Escrituras no son de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces toda la Escritura, como dice el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo capítulo 3 versículo 16, toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces decir que Pablo escribió eso porque era machista, porque no permito a la mujer enseñar a ejercer dominio sobre el hombre, las mujeres callen en vuestras congregaciones, entonces está dando a entender que es que eso no debemos obedecerlo, es un error. Tiene su explicación, no voy a profundizar en eso, solamente quería mencionarlo porque hay personas que sacan de la manga, es que eso no tenemos que obedecerlo. Bueno, si está en la Biblia hay que obedecerlo. Bueno, fue que a Pablo se le ocurrió un buen día porque era misógino, como se califica hoy en día, se le ocurrió que la mujer no podía ser pastora o que la mujer no debía predicar en el culto público. No, él da argumentos, él dice, el hombre fue creado primero. Dios creó primero, que si Dios hubiera querido que la mujer fuera autoridad, la hubiera creado primero a ella. Y que el hombre naciera por obra del Espíritu Santo, ¿sí o no? Así como Jesús. Pero él creó primero al hombre, por un asunto de orden, no de dignidad. No es quién vale más o quién vale menos, es un asunto de orden. Y después dice, y no fue él el que pecó, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces ahora tenemos dos razones. La primera, orden. La segunda, pues que la mujer fue la que pecó. Por esas dos razones es que Dios no permite que en la iglesia hayan pastoras ni que la mujer predique en el culto de adoración público, ¿sí? Ni que la mujer gobierne su casa. Entendemos por gobernar, aquí mando yo. No, gobernar no es aquí mando yo. Gobernar es lo que hace Cristo con la iglesia. Santificar, sustentar, cuidar, purificar, preservar, amar. Eso es gobernar. Pasa que nosotros vemos el gobierno y pensamos que eso es gobernar. Los gobiernos lo que hacen es aprovecharse de la gente para enriquecerse ellos, la mayoría, ¿no? Y entonces, con base en el sustantivo gobierno, entendemos el verbo gobernar. No, debería ser al revés. Gobernar es administrar en beneficio de los demás. Los gobiernos no están gobernando, se están enriqueciendo, pero eso no es gobernar. Entonces, cuando hablamos que un hombre gobierna su casa, es que el hombre es el que cuida, el que trabaja, el que provee, el que sustenta, el que pone el pecho. Cuando viene el peligro, no sale corriendo. Cuando viene el león, él no es el que sale corriendo. Mija, mire, hágale usted. No, él es el que cuida, da su vida por la familia. Fue diseñado para eso, por parte de Dios. Entonces, en esos temas que son controversiales surgen las interpretaciones de no, pero es que eso fue un error, eso fue que lo escribió porque tales. No, la Biblia es inspirada por Dios, es la doctrina de los apóstoles y nosotros debemos obedecerla, gústenos o no nos guste. Bueno, un creyente ama la palabra de Dios y como dice la primera carta de Juan,
los mandamientos de Dios no son gravosos, no son una carga para el creyente. Inicialmente, en la iglesia apostólica, pues como el ministerio de los apóstoles era temporal, era fundacional, es decir, era, como ya vimos en la serie del Espíritu Santo, era para el inicio de la iglesia, porque ellos iban a establecer la iglesia. Una vez la iglesia establecida, el ministerio apostólico cesó. Ellos murieron. ¿Cuántos apóstoles hubo? 12, murieron. Bueno, y Pablo 13, apóstol a los gentiles, porque cuando murió Judas, pues Matías lo reemplazó. Murieron los apóstoles, cesó el ministerio apostólico. Inicialmente quienes ordenaban la autoridad en la iglesia eran los apóstoles, quienes ordenaban pastores, obispos, presbíteros o ancianos eran los apóstoles. Pero una vez ellos desaparecieron, ¿cómo se ordenan los pastores, obispos, ancianos, presbíteros o ancianos? Los diáconos. ¿Cómo se fueron los que los ordenaban, los que los nombraban? Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, pues porque los lineamientos los dejaron aquí. A través de los apóstoles, el Señor Jesucristo, por medio de su Santo Espíritu, nos enseñó a nosotros cómo deben ser las autoridades de la iglesia. Entonces vamos a la Confesión de Fe, capítulo 26, párrafo 8, dice que versículo 8. Párrafo 8. Una iglesia local reunida y completamente organizada de acuerdo a la mente de Cristo está compuesta por oficiales y miembros. Los oficiales designados por Cristo para ser escogidos y apartados por la iglesia, así llamada y reunida, para la particular administración de las ordenanzas y el ejercicio del poder o el deber, que Él les confía o al que les llama, para que continúen hasta el fin del mundo. Son los obispos o ancianos y los diáconos. En pocas palabras, ¿quiénes son los oficiales de la iglesia? Los pastores y los diáconos, que son designados por Cristo a través de la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, en ella mora el Espíritu Santo de Dios. La iglesia es la que reconoce a los ancianos y diáconos, u obispos y diáconos, ella es la que los reconoce y los llama. Por eso dice apartados. ¿Para qué? Para administrar las ordenanzas, el ejercicio del poder o el deber, porque los ancianos son una autoridad en la iglesia. Por eso el ejercicio del poder o el deber, porque tienen un deber con la congregación. Ese deber y poder es confiado por Jesucristo. ¿Para qué? Para que esto continúe así hasta el fin del mundo, hasta que Cristo venga. Vamos a tener pastores y diáconos. Cuando Cristo venga, ya no va a haber pastores ni diáconos. En el otro mundo, en la vida eterna, no va a haber pastores y diáconos, porque va a estar Dios en medio nuestro. Le vamos a ver cara a cara. Ya no va a haber necesidad de pastores y diáconos, pero en esta vida presente lo vamos a necesitar. Y ahora vamos a ver lo que dice la Biblia respecto a los oficiales de la iglesia. ¿Cuáles son los requisitos que ellos deben cumplir? Les invito a que vayamos a la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 13. Primera a Timoteo, capítulo 3, que es un texto muy desagradable para muchas congregaciones, pues porque tienen la mala costumbre de designar a sus oficiales a dedo, o de una manera antibíblica. ¿Ya lo tienen? Primera a Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 13, es larguito, porque ahí también está el de los diáconos. Vamos a empezar con el de los pastores. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Obispado es si alguien desea ser pastor. Es muy bueno, es muy bonito que alguien quiera ser pastor, ¿cierto? Yo cuando niño quería ser Superman, no se me dieron las cosas, ¿sí? Pero fue muy bonito soñar con ser Superman, pero la realidad era muy diferente.
Entonces, desear ser pastor anciano es muy bonito, es una buena obra, es un buen deseo. Versículo 2, pero, ¿sí? Pero, ahí viene el pero. Pero, entonces ahí ya viene Pablo a desinflar a muchos, pero es necesario, ¿sí? Se requiere que el obispo sea irreprensible. ¿Qué es irreprensible? Que nadie tenga nada malo que decir de él. Literalmente es que no esté preso. Que no esté preso. ¿Preso de qué? De ningún señalamiento. Que sea verdad, ¿no? No, mire, ese hombre es un mentiroso, comete fraude. Ese hombre tiene más doble contabilidad, ese hombre es perruncho o promiscuo. Que no sea, que sea irreprensible, que nadie tenga una causa justa por la cual señalarlo. Hablamos de pecado y de rasgos morales. ¿Sí? Ya que es que a mí la forma de ser de él casi no me cuadra, pues para gustos los colores. Y pues no todos tenemos que ser iguales en la iglesia, ¿cierto? Hay personas introvertidas, extrovertidas, hay personas serias, hay personas... Pablo era diferente de Pedro. Ustedes leen los escritos de Pablo, son muy diferentes a los de Pedro. Y no por eso Pablo dejó de ser apóstol o Pedro dejó de ser apóstol. Pero Pablo sí reprendió a Pedro públicamente en una ocasión, porque ¿Pero qué? Pedro estaba judaizando el evangelio, había caído en un pecado grosero y visible, y Pablo lo reprende por eso. Pablo no lo reprende por su forma de vestir, porque si la túnica era larga o corta, no. Lo reprende por una causa justa. Lo reprendió. Y eso es lo que dice Pablo aquí. Debe ser irreprensible, que en él no haya algo digno de señalar, que manche el ministerio. ¿Sí? Y por eso el siguiente requisito, marido de una sola mujer, porque si una persona es irreprensible, pues es porque su vida es de testimonio. Pero si no es marido de una sola mujer, ya hay algo que señalarle. ¿Qué significa marido de una sola mujer? Bueno, lo que dice ahí, marido de una sola mujer. Y entendámoslo a la luz de la cultura. La cultura de aquel momento era una cultura que habían varias escuelas de filosofía y algunas decían que el sentir del hombre o el propósito del hombre en esta vida era el placer, el hedonismo. Vivimos para el placer, entonces, el gnosticismo enseñaba que el cuerpo y el alma están separados, hablaban de una dualidad muy estricta, están separados y entonces el cuerpo es materia impura y el alma es pura. Entonces lo que yo haga con mi cuerpo pues no va a perjudicar mi alma y promovían el pecado, ¿no? Pues yo puedo acostarme con una mujer, con dos, con tres, igual mi alma está pura porque mi alma y mi cuerpo están separados. Pablo dice, no, marido de una sola mujer. ¿Qué quiere decir eso? Que si está casado, porque puede haber pastores solteros, que no es lo óptimo, pero de que, como dicen, de que las hay. Que si está casado, sea fiel a su esposa, es decir, no haya caído en adulterio, siendo creyente. Porque ya eso lo hace reprensible. Un hombre que siendo creyente ha caído en adulterio, que profesando la fe cristiana ha caído en adulterio, queda completamente descalificado para el ministerio. Totalmente descalificado. Pero es que yo vengo de una iglesia donde allá el pastor le puso los cuernos a la pastora, porque allá sí hay pastoras, y este le puso a Elia y lo sentaron 2 meses y después siguió otra vez en el ministerio. Bueno, pero es que eso es lo que la gente hace. Ahora, lo que la Biblia dice es otra cosa. Lo que la Biblia dice es otra cosa. Debe ser fiel a la mujer con la que se ha casado. Debe amarla. Porque este hombre, bueno, este requisito no es solo para los pastores, ¿no? Porque no, es el pastor el que tiene. Entonces, el que no es pastor puede ser adúltero.
sea, si alguno anhela obispado, buena hora desea, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. O sea que el que no es obispo sí puede ser marido de varias mujeres. No, este es el estándar de Dios para el creyente. Lo que sucede es que el que anhela obispado o el que aspira al ministerio debe cuidarse en una proporción mucho mayor. Debe vivir en santidad de una forma más intensa, más genuina, con más vehemencia. Pero no quiere decir que él sea el estándar de los pastores nomás. Entonces los demás pueden adulterar. No, este es el estándar de todo creyente. Todo creyente debería ser marido de una sola mujer, pero el pastor más. Todo creyente debería ser irreprensible, pero el pastor más. Porque es la cara. Es la cara pública de la iglesia, de la fe cristiana. En él un error se ve mucho más. Tanto así que lo descalifica del ministerio. Entonces todo hermano o creyente que aspire al ministerio, pero mire su vida cristiana y diga, yo le fui infiel a mi mujer, no puede ser pastor ni diácono siquiera. Pero ¿qué tiene de malo? ¿Qué hay de malo? ¿Cómo es que dice? ¿Qué hay de malo en vivir? O sea, no, ¿qué hay de bueno? Ese es el estándar de Dios. Miren, observemos que los requisitos por los que Dios comienza son de carácter moral, ¿no? Carácter moral. Resulta, pasa y acontece que nosotros estuvimos en una congregación donde la iglesia, en su afán de tener un pastor, nombramos, porque yo también estuve ahí, a un joven que acababa de salir del seminario con su título en teología. ¿Qué pasó? Hermano, ¿usted por qué siempre dice el mismo ejemplo? Para que se nos quede en la cabeza. Porque a veces, así nos repitan, no nos cae el 20, no nos estallan las cotufas. Este joven casi destruye la iglesia se dividió, hubo peleas de manos, incluso de manos entre el pastor y miembros de la iglesia, se fueron a los golpes, el pastor fue a la cárcel con otros hermanos, escándalos, demandas, hasta por la radio. La PTJ, la policía ahí parqueada frente a la iglesia porque eso eran escándalos tras escándalos. La iglesia se dividió, amenazas. ¿Por qué? Porque nos fijamos más en la capacidad teológica de la persona y no en el carácter. No, pero es que él viene del seminario, decían los hermanos, y el carácter. En un mes lo nombramos pastor, un mes. Es que un mes de observación, en un mes lo nombramos pastor, imagínense eso, cómo estábamos desubicados en esta vida. Acabó con la iglesia prácticamente, la acabó. ¿Y quién queda mal? El evangelio, porque hacen del evangelio una burla. ¿Por qué? Por fijarnos solo en lo que la persona sabe y no en su carácter. Ah, hermano, entonces si no sabe la de la Biblia, no, Pablo también dice que no puede ser un neófito, pero empezamos por el carácter, ¿sí? Porque a veces los rasgos de carácter son más difíciles de conseguir o encontrar que la capacitación. Cualquier persona se capacita en teología. De hecho, tenemos teólogos católicos romanistas, ¿cierto? ¿Eso los califica para ser pastores de una iglesia bautista? No, de ninguna manera. Tenemos teólogos inconversos. Tenemos teólogos de la liberación. Si no saben lo que es eso, investíguenlo, por favor. Tenemos teólogos de la liberación hoy en día. Teólogos que promueven el libertinaje, que promueven la mejor vida es aquí y ahora, que promueven un evangelio social y no son enviados de Satanás y son teólogos.
Entonces lo que el Señor en primer lugar prioriza, valga la redundancia, en primer lugar prioriza es el carácter. Marido de una sola mujer, quiere decir que a su esposa debe serle fiel. ¿Eso quiere decir que no puede ser recasado? No. Un pastor puede ser recasado siempre y cuando sea por las razones correctas. Primera razón, que su cónyuge o cónyuge, como quieran, haya muerto. Eso lo libera a él del matrimonio. Cuando la pareja muere, el hombre queda libre. 2, que se haya divorciado por las razones correctas, pero antes de ser pastor. Es decir, que su mujer le haya sido infiel. Al ella quebrantar el pacto matrimonial, él queda libre para rehacer su vida. ¿Sí? No, pero es que el pastor ya haya recasado. Ah, bueno, hay que hacer las respectivas investigaciones de por qué es recasado. Su esposa murió, obviamente, pues se puede casar. Su esposa le fue infiel. Bueno, ella rompió el pacto matrimonial. Puede rehacer su vida. Pero lo que Pablo está hablando aquí es de fidelidad. Que mientras este hombre haya estado con su esposa, le haya sido fiel. Que la ame más que a todas las demás cosas, que no existan más mujeres para él. Eso es lo que se dice marido de una sola mujer. Que no mantenga viendo cosas raras, que no parezca un ventilador en la calle. Dice el pastor Julio Benítez, ve una mujer, cuenta 1, 2, 3 y voltea a mirar a otro lado. Porque tenía uno que taparse los ojos para no ver a nadie en la calle, ¿cierto? ¡Pah! Se estrelló en la moto. ¿No? Evite esas situaciones. Hay una mujer atractiva, bueno, mejor volteo a mirar para la otra parte porque yo tengo que santificarme, ¿sí o no? Marido de una sola mujer, eso es lo que implica. Entonces, ¿por qué le repito tanto esto? Venimos de una congregación donde el pan de cada día era el adulterio en el ministerio. Entre los músicos de la alabanza, adulterio, fornicación. Los pastores, adulterio, fornicación. Y nada pasa. Lo mejor que pasa es que al tipo lo trasladan a otro lugar. Y después salen con historias. No, lo que pasa es que estaba enfermo. No, lo que pasa es que lo mandamos de vacaciones. No, lo que para tapar el pecado. No. ¿Qué pasó con el pastor fulano? Se depuso del ministerio. ¿Por qué? Por adúltero. Como cayó en adulterio. ¿Ven? Pero no sucede eso porque al igual que en el catolicismo romano, pues cuando un sacerdote cae en pecado sexual, según ellos, ¿cierto? Porque para ellos incluso la relación entre un hombre y una mujer es pecaminosa, o con niños o del mismo sexo, pues lo que hacen es que lo trasladan. No, en la iglesia de Cristo eso es causal de expulsión. No puede ser más pastor ni diácono, ni diácono. Entonces ya quedó claro que es marido de una sola mujer, para que nadie después venga a hablar, hermano, pero es que, no, pero nada, marido de una sola mujer. Si en su vida cristiana, vuelvo y repito porque me lo preguntaron, si en su vida cristiana este hombre cayó en adulterio, no puede ser pastor ni diácono, no puede ser líder en la iglesia. Es el mandamiento de Dios, es el estándar de Dios. Recordemos, Cristo es la cabeza de la iglesia y la legisla. No es el hermano Boris el que legisla. Ay, hermano, pero es que el hermano tiene muchas capacidades, pero yo no soy Cristo. O sea, yo no soy Cristo, yo no puedo cambiar la ley. Esa es la ley. Esa es la ley, yo no la puedo cambiar. Ahora, si yo fuera Cristo, como soy yo de malo, la cambiaría. Pero gracias a Dios yo no soy Cristo. Y la ley es la ley. Pero si cayó en adulterio siendo incrédulo, no,
no tiene nada que ver porque él está contemplando acá es a los candidatos al ministerio que se presupone son creyentes. Y la palabra de Dios dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. De manera que si un hombre tiene un pasado tormentoso, digo pasado, pues eso no tiene ninguna relevancia en su vida cristiana. Cristo ya lo hizo una nueva criatura, ya perdonó sus pecados. Porque entonces nadie podría ser pastor. No es que todos venimos dañados por el pecado. Todos violamos estos requisitos en un sentido o en otro en nuestra vida anterior. Nadie podría ser pastor de la iglesia. Imagínense los apóstoles. Ellos no eran ningunos santos. Había un celote, había un publicano. Lo peor de la escala social judía estaba allí dentro de los discípulos del Señor Jesús, gente sin estudio, y el Señor Jesús dijo, no, bueno, pero es que ustedes no cumplen los requisitos. No, Jesús obra en ellos, les da vida nueva, los nombra sus apóstoles, y sobre ellos es que se fundamenta la iglesia y la fe cristiana. Entonces, si fue en su vida antes de Cristo, eso no tiene nada que ver, eso quedó en el pasado. Así como dijo José, ya lo pasado, pasado. Pero si es en la vida cristiana, después de que esta persona se convirtió al Señor, está inhabilitada para el ministerio. Para que lo tengan en cuenta. Sobrio es una persona contraria. ¿Qué es lo contrario a sobrio? Ebrio. Tiene que ser una persona sobria, pero aquí no está hablando de la ebriedad física, porque eso lo dice más adelante, versículo 3, no dado al vino. Aquí sobriedad habla del comportamiento. ¿Qué es una persona sobria? Una persona, cuando uno está alcoholizado, o los que han tenido la desagradable experiencia de emborracharse alguna vez, yo pues gracias a Dios nunca he experimentado eso, pero cuando una persona está borracha, está fuera de sus cabales, está fuera de sí, está controlado por el alcohol porque su cerebro está intoxicado, porque es una sustancia química que hace desastres en la química cerebral. Lo contrario a eso es sobrio, una persona puesta en su lugar, en su sitio, con los pies en la tierra, que no se deja llevar por las circunstancias, por las emociones. No es una persona que si ve a un policía entrar por la puerta, ¡ay, llegó la policía! ¿Qué vamos a hacer? Y se pone a llorar. No, tiene que estar en su sitio. Esperen, vamos, calmados, tranquilos. Una persona dueña de sí. El alcoholizado está fuera de sí. El sobrio está dueño de sí. Tranquilo, calmado, dueño de sus emociones. Eso no quiere decir que no tenga emociones. Uno se puede asustar, pero uno puede... Qué miedo, pero se agarra ahí. Sobrio. Prudente, ¿qué es una persona prudente? Una persona que no actúa de forma deliberada, que se deja llevado por los impulsos, impulsiva, que cuando va a tomar una decisión no la toma a las carreras ni a la primera. Mira, hermano, están vendiendo un lote en la esquina, vale 2 millones de pesos, córrale, vamos a comprarlo. ¿Cuánto hay en los fondos? 2.000, vamos a comprarlo una vez. No, espérate. Uy, qué gangazo. Hay personas que son así. Le venden un zapato roto en 5.000 pesos y van y lo compran corriendo porque, uy, no es que está barato, no, pero espérense, hay que pensar. ¿Por qué lo están vendiendo así? ¿Dónde queda? ¿Qué papeles tiene? Sobre todo sucede con los automotores, los automóviles. Están vendiendo una moto. Una Pulsar 200 NS. ¿Cuánto? 2 millones de pesos. ¡Uy, qué gangazo! ¿Alguien la compramos? No, espere. Si la están dando tan barata, algo pasa. Vamos a indagar antes de tomar esa decisión. ¿Sí o no?
¿Eso qué lo va dando? La edad, la experiencia y Dios. Porque hay personas que son adultas mayores y siguen actuando como niños. Entonces son varias cosas en conjunto. Hay personas que las experiencias de la vida les han enseñado y son humanamente prudentes. Hay otros que ni a los golpes aprenden y siempre, como dice la canción, tropiezan con la misma piedra una y otra vez. Pero es una persona que medita, que sopesa, que analiza, que piensa antes de hacer algo, piensa antes de dar un paso. Prudente. Antes de hablar, piensa, conecta primero el cerebro antes de poner a funcionar la lengua. No es que yo soy el pastor que va diciendo lo que se le va viniendo a la cabeza. No, entonces no es apto para ser pastor, porque los creyentes debemos caracterizarnos por tener la mente de Cristo, ser prudentes. Obviamente esto no sucede a la perfección, pero es el estándar al que debemos conformarnos y aspirar a conformarnos. Decoroso, una persona que se adorna, que se viste bien, ¿cierto? No, el decoro en la escritura es orientado hacia los valores morales, hacia el adorno moral y espiritual, una persona que tiene la gracia de Dios. No una persona que a todo el mundo le cae mal. Imagínense una persona que dice, el Señor me ha llamado al ministerio y nadie lo quiere en la iglesia. Está loco. No, es que esa persona habla feo, habla golpeado, es mandona, eso nadie le puede decir nada. Entonces no es una persona decorosa, es indecorosa. Que tiene la gracia de Dios. Dios lo ha adornado con características que le dan gracia a los ojos de los hombres, con una belleza, llamémoslo así, espiritual. Porque el decoro físico es cuando uno ve algo bonito, ¿no? Que está bien adornado, bien arreglado. Aquí habla en el sentido del carácter moral. Que no es que le caiga bien a todo el mundo, pero que se hace querer por la iglesia, ¿sí? Decoroso, hospedador, una persona que tiene misericordia, que es servidora, que ayuda al necesitado. Hospedador. Y miren en qué lugar está el conocimiento que no es desechado, o sea, no es que se salten las virtudes morales o el carácter y el conocimiento lo mandamos a volar. Entonces ponemos a una persona que es bonita, buena gente, pero que no tiene ni idea de nada en la vida. No, apto para enseñar. Apto para enseñar, que Dios lo ha capacitado para enseñar a otros. Que tiene conocimiento de la palabra, que ama la palabra, que lee la palabra, que estudia la palabra, que escudriña la palabra. Yo escucho creyentes decir, es que yo no soy mucho de leer. Pues no puedes ser pastor ni diácono y revísate si de verdad eres creyente, porque creyente que no lee la Biblia no es creyente. ¿Cómo va a decir que Dios mora en él a través del Espíritu Santo y no lo lleva a leer la Biblia? Es inconcebible, un creyente que no lee la Biblia, ni por error. Hay una historia que tal vez algunos de ustedes conocen y es la historia del pastor. Una vez fue a visitar a una familia y lo invitaron a cenar, era una familia muy pudiente, una familia adinerada, y sacaron los cubiertos de plata porque llegó el pastor, ¿cierto? Llegó el pastor, bueno, hay que aparentar lo mejor que se pueda. Cubiertos de plata, y sacaron la vajilla que nunca usaban, cenaron. Bueno, pastor, chao, Dios le bendiga, ¿vale? Se fue el pastor para su casa y cuando la señora de la casa fue a guardar la vajilla, faltaban una cuchara de plata. ¿Cómo así que se perdió una cuchara de plata? ¿Que eso cuánto vale? Que mire que ese pastor nos robó la cuchara de plata, ¿qué tal?
Vamos a llamarlo para hacerle el reclamo, porque ¿cómo así que se perdió la cuchara de plata? Y cuando llaman al pastor, efectivamente el pastor le dice, no, yo no me traje ninguna cuchara de plata, pero si quiere, vamos a su casa y la buscamos. Y cuando vuelven a la casa, él vuelve a la casa y la señora tenía una Biblia así como en algunos hogares compran un atril y ponen una Biblia así, ¿no? Y dice, venga, le muestro dónde está la cuchara. Claro, le pasaron varios días después de eso, ¿no? Cuando el pastor va a la casa, le muestra, vamos, que le muestro dónde está la cuchara. Abrió la Biblia y le dijo, mira, ahí está la cuchara de plata que tanto buscó. O sea, esta señora no leía nunca la Biblia. Ni por error. O sea, jamás hubiera encontrado su cuchara porque jamás hubiera agarrado la Biblia para leerla, pero ante el pastor pues aparentaba ser piadosa. Creyente que no lee la Biblia, que no la estudia, no puede ser pastor y tiene que... Porque este requisito, vuelvo y le digo, no es solo para los pastores, es para todo creyente. Todo creyente debería ser amador de la Escritura, estudiar la Escritura, capacitarse, lector, un buen lector. Es que yo no soy bueno para la lectura. Pues, si es que eres creyente, estás bien embolatado. Porque el verdadero creyente debe amar a Dios y a su palabra. No, es que yo no. 10 años después y no sabe dónde está Génesis. El libro de Génesis, no, Génesis está por allí. Pero el libro de Génesis no lo encuentra. 10 años después. Vamos a Nahum, a leer Nahum. No, Nahum no ha llegado. Vamos a leer Nahum. ¿Y dónde es que queda? 10 años después, ¿no? De que profesa ser creyente. ¿Dónde es que queda eso? Ese libro sí está en la Biblia, un tal Nahum. Todavía cree que Abraham fue el que construyó el arca. No, eso es inconcebible. Debe ser apto para enseñar. Y apto para enseñar también implica que debe ser enseñable. Porque si yo estoy enseñando es porque me capacito para ello. Y eso quiere decir que yo tengo otras personas de las cuales yo aprendo. Nadie se ha hecho solo en esta vida. Yo conozco personas que dicen, no, a mí nadie me ayudó, yo estoy aquí. No, pues, ¿cómo le decimos? El Espíritu Santo, pues. Dante que le ganó al Papa, su santidad. No, yo estoy acá por la misericordia de Dios. Claro, pero Dios en su misericordia usa instrumentos humanos para capacitarte. Eso es ingratitud, soberbia. Una persona que diga que ella es lo que es porque no se lo debe a nadie, se lo debe solo a Dios. Pablo dice, a nadie debáis nada. Dice, al que honra, honra. Si alguien te ha dado la mano en la vida cristiana, hónralo. Hay que ser agradecidos. Siempre vamos a estar aprendiendo en esta vida, siendo enseñados por otros. No es que él como ya es pastor, es que usted, ¿quién le dijo que el pastor es el Espíritu Santo? No, seguimos aprendiendo, tenemos que seguir capacitándonos, seguimos teniendo maestros a los cuales debemos estarles agradecidos. Seguimos teniendo maestros. Entonces, él apto para enseñar, no solamente es que está capacitado para enseñar, sino que es enseñable. Una persona que no es enseñable no califica para el ministerio. Pero ojo, vuelvo y digo, esto no es para los pastores solamente, es para todo creyente. Todo creyente debe ser apto para enseñar y ser enseñable. Es que yo ya me lo sé todo, ya me escuché todas las predicaciones de Sujel Michelén, nadie me puede enseñar nada. Ni Sujel Michelén piensa eso. Nunca vamos a dejar de aprender, siempre vamos a poder profundizar, siempre vamos a estar bajo la tutela de maestros, sean de la iglesia o de afuera, para enseñar, para capacitarnos, para especializarnos. De pastores, ¿sí?
Por eso es que esta iglesia no anda sola en el sentido de que yo busco personas con más experiencia para que en algunos casos me den un consejo, me den una mano, me den una sugerencia, porque yo no me las sé todas. No, es que a mí ya me nombraron pastor acá y mi palabra es la ley, como Vicente Fernández, y a mí nadie me va a enseñar, y yo me hice solo, yo estoy aquí es gracias a Dios. Esos creyentes que tienen este discurso son personas ingratas, personas que no se acuerdan ni quién les predicó a Cristo. Yo me acuerdo quién me predicó a Cristo, y estoy agradecido aunque no estén en esta iglesia. Rosemary y Estela Chaparro. Yo era un niño. Iban a mi casa a predicarme el evangelio a mí y a mi familia. Y les estoy agradecido. Y me acuerdo quiénes fueron los que me empujaron me metieron en esta vaca loca. La hermana Marora, que está aquí presente. Y les estoy agradecido. Pero no puede andar por ahí por la vida. No, es que el pastor es cualquiera, no, es que en la iglesia todos somos iguales, entonces el pastor, ¿qué me va a venir a decir? No, señor. Apto para enseñar es que también es enseñable. Una persona que cuando a través de la escritura se le presenta la doctrina, los mandamientos de Dios, dice sí, amén, sí, señor. Una persona que es consciente de su ignorancia, porque el que considera que es ignorante ya dio el primer paso hacia el aprendizaje, pero el que considera que ya todo se la sabe porque se leyó la confesión. Una persona que lee la Biblia en un año y su propósito cada año es leer la Biblia y volverla a leer y volverla a leer y volverla a leer y volverla a leer durante toda su vida, porque entiende que el consejo de Dios es demasiado amplio y profundo como para comprenderlo en una sola leída, y que nunca de este lado de la eternidad lo va a entender, y por eso se ve necesitado de aprender de Dios y de su palabra. Usted es una persona apta para enseñar. No, es que yo tengo un título en divinidades y aquí yo soy el más, y ustedes aprendan, mírenme y aprendan. No, eso no es una persona apta para enseñar. Y eso lo descalifica para el ministerio. Pero ¿por qué tanta cosa? Jesús, el legislador, así lo estableció. Él es la ley. Ay, hermano, pero tanta cosa porque el hermano es medio orgullosito. Tanta cosa porque la hermana es medio orgullosita. Pero como yo no escribí la Biblia, la escribió Jesucristo a través de sus santos apóstoles inspirados por el Espíritu Santo. Él dice que debe ser una persona apta para enseñar, lo cual implica que es enseñable, que es humilde, que no es soberbia ni orgullosa, no tiene orgullo teológico. No es una persona que diga, no, es que esta es mi creencia, yo aquí me paro y nada me va a mover de ella. No, porque uno de los lemas de la Reforma Protestante es reformada siempre reformándose. Y si el día de mañana nos damos cuenta de que hay que modificar algo, pues se modifica. Si hay que corregir algo, se corrige. No, es que ese hombre es incorregible, no es apto. No es apto. Y como se nos fue el tiempo, vamos a dejar hasta ahí. La semana que viene continuamos con estos requisitos. Y los textos que hacen falta, que también mencionan requisitos. Requisitos para ser oficial de la iglesia, no solamente pastor, diácono también. Y que en pocas palabras, para todo creyente verdadero son estos requisitos. Léanlos. 1 Timoteo capítulo 3. Es necesario. Como por ejemplo, yo digo, me compré un carro, pero es necesario echarle gasolina.
¿El carro anda sin gasolina o rueda? Perdón, porque de pronto algún mecánico me corrige. No, es que no se dice andar, se dice rodar. ¿El carro rueda sin gasolina? ¿Enciende sin gasolina? La gasolina es necesaria. Yo quiero ser pastor. Bueno, es necesario, es indispensable, es esencial, es fundamental que cumplas estos requisitos. Si no los cumples, no puedes ser candidato al obispado o al diaconado. ¿Sí? No le podemos, como el hermano Javier pregunta, buscarle la comba, sacarle el quite. No, yo cumplo con todos, pero bueno, ese de marido de una sola mujer no, porque ustedes saben que yo tuve un desliz, una canita al aire, y pues no es para tanto, acá a cualquiera le pasa. No, a cualquiera no, porque es que este llamado no es para cualquiera, porque si no todo el mundo sería pastor. Todo el mundo sería pastor, hasta los proxenetas serían pastores. Por eso él dice, buena obra desea, es un llamamiento especial, es un llamado de Dios que no es para todo el mundo, y Dios no solamente llama, Él capacita. Si Él te llama, Él te capacita. Entonces Dios no va a llamar a una persona que sabe que no cumple con los requisitos. Bueno, voy a llamar a este, uy, no, es mujeriego, no importa, venga para acá. No, no lo llama. Él capacita y conforme a eso llama. ¿Cómo sucedió con David? Dios capacitó a David y después lo ungió por rey. Y David estuvo en la escuela toda la vida, cuidando ovejas, peleando con leones, peleando con osos, peleando con lobos. Y Dios lo llamó, ya lo había capacitado. ¿Ven? Entonces, cuando Dios llama, Dios también capacita. Amén. Vamos a orar. Para finalizar, hacemos el receso para compartir cafecito con pan, para después comenzar el culto. ¿Listo? Soberano Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, gracias por estas enseñanzas que nos regalas, donde podemos ver cuál es el estándar del creyente. Aunque allí Pablo habla de los pastores, obispos, ancianos y diáconos, sabemos, Señor, que ese es el estándar para todo verdadero cristiano. ¿Por qué? Porque apunta a Jesucristo. Jesucristo es el verdadero pastor. Jesucristo es nuestro modelo a seguir. Jesucristo es el varón perfecto a quien todos nosotros debemos conformarnos. Y te damos gracias, Señor, porque hoy nos has enseñado esto una vez más. Oramos en el santo nombre de Jesucristo. Amén. Sublime gracia del Señor.